Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y esta semana vamos a continuar el mensaje que empezamos la semana pasada titulado La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Y la semana pasada vimos el momento en que el rey Josafat es rodeado por tres reyes, por tres naciones que se unen para atacarlo, para atacar a Josafat, para atacar al pueblo, a la nación de Judá. Además vimos que los tres reyes que se habían unido conformaban un ejército que era mucho más numeroso y mucho más poderoso que el ejército de Josafat. Es en medio de estas circunstancias que Josafat hace lo más inteligente que podemos hacer cuando estamos rodeados de problemas, cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos viviendo una crisis, que es orar. Eso fue lo que hizo Josafat. La respuesta de Josafat frente a las amenazas de sus enemigos fue orar. Y descubrimos tres principios súper importantes de la oración de Josafat. Lo primero que vimos, el primer principio que vimos es que a la hora de orar debemos orar creyendo que Dios tiene la última palabra. En el momento que yo voy a orar debo creer que el cielo gobierna la tierra. Por lo tanto, Dios tiene la última palabra. Segundo, a la hora de orar, debo recordar que Dios lo puede volver a hacer. Porque si Dios lo hizo una vez, Dios lo puede volver a hacer. Y finalmente, vimos que a la hora de orar debemos poner nuestros ojos en Dios. Debemos orar con los ojos puestos en Dios. Cuando tú pones los ojos en Dios, entonces oras de acuerdo al tamaño de tu Dios. Cuando tú pones tus ojos en el problema, oras de acuerdo al tamaño del problema. Por lo tanto, tenemos que orar recordando, sabiendo y creyendo que Dios tiene la última palabra, que Él lo puede volver a hacer. Y voy a orar poniendo mis ojos en Dios, poniendo mis ojos en Dios. La respuesta de Dios a esta oración de Josafat, a esta oración por ayuda, a esta oración por auxilio, fue una promesa. Dios le dio una promesa a través del profeta y le dijo: Josafat, la batalla no será tuya, la batalla será del Señor. ¿La batalla de quién es? Del Señor. Ahora, la gran pregunta que muchas personas se hacen es: ¿qué debo hacer después de orar? ¿Qué debo hacer después de que he ayunado, he orado y he clamado a Dios? Y la historia de Josafat nos da algunas pistas de algunas de las cosas que debemos hacer como cristianos después de que hemos orado. Amén. Así que volvamos a esta historia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 15 al 17. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escucha, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo. Dile a la persona que está a tu lado: no tengas miedo. No tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes. La batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana, todos digan mañana. ¿Cuándo? Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo
por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. La victoria del Señor. Él está con ustedes. Iglesia, Él está con ustedes. Familia, Él está con ustedes. Amigo, Él está contigo. Pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Luego de escuchar la oración de Josafat y del pueblo, Dios les da una instrucción. Todos digan instrucción. Y la instrucción era clara. Mañana marchen contra ellos. ¿Cuál era la instrucción? ¿Cuándo? Mañana marchen contra ellos. La respuesta de Dios fue una promesa, pero junto con la promesa vino una instrucción. Vino una instrucción. Primero, si estás tomando notas, después de orar, ¿qué debes hacer? Obedecer la instrucción. Obedecer la instrucción. Porque muchas veces nuestra oración va a ser respondida por Dios con una instrucción. Muchas veces Dios nos va a dar una instrucción. Así que nota, el hecho que Dios te haya prometido que va a pelear por ti no significa que tú te quedes de brazos cruzados. Muchas personas piensan, ya oré, ya ayuné, ahora me puedo cruzar de brazos. Pero la respuesta de Dios a Josafat y muchas veces la respuesta de Dios a nuestras vidas van a ser marchen. Va a ser una instrucción. ¿Cuántos me están siguiendo? En otras palabras, nuestra oración va a demandar una acción. Nuestra oración va a demandar una acción, porque a menudo la respuesta de Dios a nuestra oración es una instrucción. Sin embargo, de nada sirve tu oración si no estás dispuesto a obedecer la instrucción. Voy a volver a decirlo porque esto es muy importante. De nada sirve tu oración si no estás dispuesto a obedecer la instrucción. De nada sirve orar si luego no estás dispuesto a marchar. Escribe esto, por favor. Escribe esto. Muchas veces el milagro está al otro lado de tu obediencia. Muchas veces el milagro está al otro lado de tu obediencia. Ya Dios le había dicho a Josafat, la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si Josafat no marchaba? Todo se hubiera quedado en una promesa. Presta atención. Cuando tú oras, la batalla es del Señor. Pero cuando tú obedeces, la victoria es del Señor. Te lo voy a volver a decir. Cuando tú oras, Dios entra en la batalla. Pero cuando tú obedeces, ya esa batalla del Señor se convierte en la victoria del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Muchas veces Dios nos va a permitir participar en el milagro. Es increíble. Y lo puedes ver en el Antiguo Testamento y lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vemos el ejemplo del general sirio llamado Naamán. Va donde el profeta y él quería ser sano de una
enfermedad incurable en esa época, la lepra. ¿Y qué le dice el profeta? Anda y zambúllete 7 veces en el Jordán. ¿Cuándo fue sano Naamán? ¿Cuando recibió la promesa? ¿Cuándo? Obedeció la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo en la vida de Jesús cuando Él va a resucitar a Lázaro y le dice: Lázaro, levántate. Pero después le dice a sus discípulos: muevan la piedra. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús decía: Lázaro, levántate, y los discípulos no movían la piedra? ¿Sabes qué me enseña esto? Que Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer. Si tú haces tu parte, Dios se encarga del milagro. No es suficiente orar. Hay que obedecer la instrucción. La oración es importante, pero la instrucción también es importante. Por lo tanto, si oras para que Dios te ayude a prosperar, debes estar dispuesto a trabajar. Si oras para que Dios te ayude a restaurar tu familia, tienes que estar dispuesto a perdonar. Si oras para que Dios te ayude a crecer tu ministerio, tienes que estar dispuesto a predicar. Dios te va a permitir muchas veces participar en el milagro, pero para eso hay que estar dispuesto a obedecer la instrucción de Dios. Estamos en un tiempo de ayuno y de oración como iglesia, pero tenemos que ser sensibles. ¿Qué instrucción me está dando Dios en este tiempo? ¿Qué instrucción me está dando Dios en este tiempo? ¿Me están siguiendo? Amén. Continúa la palabra en 2 de Crónicas 20:20. Dice: se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Qué poderoso, qué poderoso. Primero, obedece la instrucción. Segundo, cree en la promesa. Cree en la promesa. Es interesante cómo el rey Josafat anima al pueblo a creer en esa promesa que habían recibido de parte de Dios y de parte del profeta. Y les dice: si creen en Dios, van a permanecer firmes. Si creen en la palabra del profeta, van a ser prosperados. Y esto es muy interesante porque no era fácil. No era fácil creer en una victoria cuando el pueblo de Judá estaba rodeado por sus enemigos y el ejército enemigo era mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más numeroso. No era fácil creer en esta palabra. No era fácil creer en una victoria. No era fácil creer en una salida. Y mucho menos era fácil creer que iban a ser prosperados. Y la verdad es esta, queridos amigos. Somos conscientes de que no estamos viviendo tiempos donde es fácil creer en las promesas de Dios. No son tiempos donde es fácil creer en la palabra de Dios. Pero son en tiempos difíciles, son en tiempos de oscuridad, son en tiempos de prueba donde va a salir a relucir tu fe. Es ahí donde vamos a tener que ejercitar nuestra fe. Es ahí donde vamos a tener que poner a prueba nuestra fe. Es ahí donde vamos a tener que caminar, no por vista, sino por fe. Pero quiero recordarte algo. Dios nunca te ha prometido una promesa que sea tan grande que Él no pueda cumplir. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. Puede ser difícil
Incluso puede parecer imposible. Pero si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Así que obedece la instrucción, cree la promesa. Obedece la instrucción, cree la promesa. Y finalmente, Segunda de Crónicas 20, 18 y 19 dice: entonces el rey Josafat se inclinó, rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Vamos a recapitular. Josafat de un momento a otro se encuentra rodeado por 3 reinos, por 3 ejércitos, por 3 reyes enemigos que amenazaban en destruir la nación, el pueblo de Judá. La primera respuesta de Josafat es orar. Como consecuencia, Dios les da una promesa: la batalla va a ser mía, la batalla va a ser del Señor. Pero les da una instrucción: marchen en contra del ejército enemigo. Y Josafat obedece la instrucción, y no solamente obedece la instrucción, sino que anima a todo el pueblo a creer en la promesa. Pero hay una gran verdad, y es que desde que Dios te da una promesa hasta que Dios cumple una promesa, hay un tiempo. Voy a volver a decirlo. Desde que Dios te da una promesa hasta que Dios cumple una promesa, hay un tiempo. Y muchas veces ese tiempo se llama proceso. Muchas veces ese lapso de tiempo entre que Dios te da una promesa y Dios cumple una promesa es un proceso. Ahora, lo que me encanta de la historia de Josafat y del pueblo de Israel es que alabaron en el proceso. Es que alabaron en el proceso. Josafat y todo el pueblo de Israel alabaron a Dios mientras esperaban la victoria. Esa fue su respuesta a la espera. Fue esperar, pero no esperar simplemente cruzado de brazos, sino esperaron alabando a Dios. Alaba a Dios mientras esperas esa oportunidad. Alaba a Dios mientras esperas esa sanidad. Alaba a Dios mientras esperas ese aumento. Alaba a Dios mientras esperas a ese idóneo. Alaba a Dios en la sala de espera. Mira, levantar las manos en el mundo, una persona levanta las manos como una señal de rendición. Ustedes han visto en las películas cuando un ejército se rendía demostrándolo levantando las manos. Era una señal de rendición. Pero para el creyente, para el cristiano, levantar las manos es una señal de victoria. Cada vez que tú levantas tus manos, estás reconociendo que la victoria viene del Señor. No solo la batalla es del Señor, la victoria es del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora presta atención, todos levanten sus manos. Cuando tú levantas tus manos, te estás poniendo en posición ¿de qué? De recibir. Cada vez que tú levantas tus manos al cielo, tú das adoración, tú das alabanza, tú das gratitud, pero te estás colocando en posición de recibir. Así que cada vez que levantes tus manos al cielo, cada vez que levantes tus manos en adoración, recuerda, yo estoy dando mi alabanza, estoy dando mi adoración, estoy dando mi canción, estoy dando mi gratitud, pero me estoy poniendo en una posición de recibir. Amén. Muchos creyentes viven vidas
desanimadas, amargadas y derrotadas porque no han entendido el poder que hay en la adoración. No han entendido el poder que hay en la alabanza. Porque quiero que vean algo. Josafat y todo el pueblo empezaron a adorar, a alabar a Dios, mientras esperaban que Él les dé la victoria. Pero no se queda ahí. En el verso 21, quiero que noten algo, dice: después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, porque su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, porque su fiel amor perdura para siempre. Es muy interesante, la verdad. Piensen conmigo. Es muy interesante que Josafat nombró cantores, adoradores, que caminaran delante del ejército cantando y alabando al Señor. En otras palabras, los que marchaban al frente del ejército, los que iban al frente de la batalla, no eran la caballería, no era la artillería, no era la infantería, sino era la alabanza. La alabanza iba por delante. La alabanza iba por delante. La estrategia de Josafat, escúchame, la estrategia de Josafat fue: voy a enviar mi alabanza por delante. Voy a enviar mi alabanza. Antes de enfrentarme al ejército, voy a enviar mi alabanza por delante. Antes de enfrentarme a esa amenaza, voy a enviar mi alabanza por delante. Antes de enfrentarme a ese peligro, voy a enviar mi alabanza por delante. Esta es la estrategia, iglesia. Antes de enfrentar el problema, la prueba, la amenaza, envía tu alabanza por delante. Envía tu alabanza por delante, porque si hay alabanza en tu boca, va a haber victoria en tu vida. Dije, porque si hay alabanza en tu boca, va a haber victoria en tu vida. Cada vez que estés rodeado de problemas, con un ejército más grande y más numeroso que tú, con una circunstancia que te agobia, con una prueba que trae temor en tu vida, con una situación que genera incertidumbre, envía tu alabanza por delante. Súbele el volumen a tu adoración. Súbele el volumen a tu alabanza. ¿Por qué no tomamos un momento y le damos un aplauso de alabanza? Un aplauso de adoración. Un aplauso de gratitud. Cuando tengas que ir a la batalla, envía tu alabanza por delante. Envía tu alabanza por delante. Porque como vemos en esta historia, cosas maravillosas suceden cuando tú tomas la decisión: a pesar de mis circunstancias, voy a levantar mis manos y alabar a Dios. A pesar de mi problema, voy a levantar mis manos y adorar a Dios. Miren la consecuencia, miren lo que sucede finalmente. Segunda de Crónicas 20, 22 y 23 dice: cuando comenzaron a cantar, mira cuándo sucede. Todo esto empieza a suceder cuando empezaron a cantar y dar alabanzas. El Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Comenzaron a matarse entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y se mataron a todos. Y a cada uno de ellos, después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. O sea, eran tres ejércitos aliados. En un momento, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, empieza a cantar, empieza a alabar, y dos de estos reyes empiezan a atacar al tercer rey. Pero una vez que acaban con este rey, estos dos reyes comienzan a atacarse entre sí. Dios terminó confundiendo a los ejércitos enemigos
La alabanza desbarató los planes del enemigo en contra de Judá, y la alabanza va a desbaratar los planes de tus enemigos. Lo que ellos habían tramado en contra de Israel, finalmente fue a favor de Israel. Y yo declaro que los planes que habían en tu contra se van a volver en planes a tu favor. En planes a tu favor. Y tengo que terminar de leer la historia porque esto se pone aún mejor. Dice el verso 24 en adelante. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres. Hasta donde alcanzaba, miren lo numeroso que era este ejército, que dice, llegaron a un monte en el desierto, todos digan desierto, en el desierto, y hasta donde podían ver, habían cadáveres. O sea, no había quedado ni un solo enemigo de pie. Todos eran cadáveres. ¿Dónde? En el desierto. ¿Ok? Ni uno, solo enemigo había escapado con vida. Wow. 3 ejércitos. Y ni uno solo había quedado con vida. Ahora, miren lo que sigue adelante. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al 4.º día se reunieron en el Valle de la Bendición. Todos digan bendición. El Valle de la Bendición. Se reunieron en el Valle de la... Pero quiero que presten atención a esto. El cual recibió ese nombre aquel día. O sea, ¿qué significa eso? Que antes no se llamaba el Valle de la Bendición. Aquel día recibió el nombre de Valle de la Bendición, que hasta hoy en día. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado victoria sobre sus enemigos. Wow, ¿por dónde empiezo? Hay demasiado aquí, pero es increíble cómo Dios terminó literalmente peleando por Israel, peleando por Judá, destruyendo a estos reyes enemigos, confundiéndolos, pero se cumplió la palabra del profeta. ¿Se acuerdan que Josafat dijo, cree en Dios y serás establecido? Cree en los profetas y serás prosperado. No solamente tuvieron victoria, sino que al final de la historia fueron prosperados. O sea, lo que el enemigo quiso traer para destrucción, Dios lo usó para bendición. Ahora, el ejército era muy grande, pero la bendición también fue muy... Del tamaño de tu enemigo va a ser el tamaño de tu bendición. ¿Saben por qué terminaron tan bendecidos? Porque el ejército era muy grande. Más botín, más tesoros, más recompensas. Pero quiero terminar con esto porque hay algo que es poderoso aquí. La Biblia claramente nos enseñó que el lugar donde estaban era un desierto. El lugar donde estaban era un desierto. Pero ese día, el desierto fue llamado el Valle de la Bendición. La alabanza puede convertir un desierto en un valle de bendición.
Es tiempo que le subas el volumen a tu alabanza. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto. Porque Dios puede convertir el desierto en un valle de bendición. Así que, si después de orar, Dios te ha dado una instrucción, obedécela. Si después de orar Dios te ha dado una promesa, créela. Y si después de orar Dios te ha dado una boca, alábalo. Alábalo. Así que con esto estamos terminando esta serie de 2 partes llamada La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. La respuesta ante la crisis fue la oración. La respuesta a la instrucción fue obediencia. La respuesta a la promesa fue fe. Y la respuesta al desierto fue alabanza. Vamos a orar. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por cada uno de mis amigos que está conectado, está viendo este mensaje. Algunos están pasando por un desierto. Otros están rodeados por un enemigo. Otros se sienten en medio de una crisis. Yo te pido, Señor, que este mensaje pueda ser como agua en medio de la sequedad, como maná en medio del desierto, como luz al final de un túnel. Ayúdalos, Señor, a recuperar la fe. Ayúdalos, Señor, a obedecer la instrucción, a creer la promesa y a alabar en el desierto. Ayúdalos, Espíritu Santo. Yo te pido por cada uno de ellos, para que tú, Señor, conviertas su desierto en un valle de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana.